Bueno, mientras nos organizamos, mientras organizan todos, tenemos invitados muy importantes. Está por llegar Campagnoli, está arriba, ahora tengo que hablar. Quiero cambiar 2 o 3 impresiones con él cuando se... Ahí está Roberto Rivas, abogado de Stornelli. Yo te quiero presentar este concepto. El país está en crisis, una crisis grave. Crisis en el sistema judicial, también lo voy a hablar con Luis Tonelli, porque es un politólogo muy reconocido y puede ponerle contexto a esto, porque Stornelli se declaró en rebeldía y hay una grave crisis económica con el dólar a 45 pesos y con un contexto cuya incertidumbre política y electoral es también o puede dar lugar a consecuencias gravísimas. Grave crisis en las justicias, grave crisis en la economía. Roberto Rivas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo quiero ser muy directo. No le voy a... Yo sé que usted es un prestigioso jurista, muchos años trabajando, pero quiero ser muy directo. ¿Stornelli le pidió o no le pidió a D'Alessio, como hoy se difunde de una manera un poquito confusa para mí, le pidió Stornelli o no a D'Alessio que siguiera al ex, creo que la pareja de su ex mujer? Esa es una información que yo no tengo. Yo me sorprendí también con esa noticia. Yo tendría que hablarlo personalmente con el doctor. Igualmente, si es como cuentan, yo no sé si hasta no es una historia de amor. O sea, a mí me ha pasado en mi vida estar saliendo con alguien y tener una sospechita que no me era del todo fiel, por ejemplo. Está bien, Roberto, pero la pregunta es, ¿lo usó en ese contexto? ¿Lo podría haber usado Stornelli a D'Alessio de...? No lo sé porque no lo hablé. Me parece que teníamos temas tan importantes. ¿A usted no le da ninguna importancia? No, ninguna importancia. ¿No lo ve a D'Alessio siendo una especie de agente de parainteligencia trabajando a las órdenes de Stornelli? No, pues eso es una anécdota. Yo diría que hasta una nota de color. Yo no le doy importancia. No le da importancia. Lo que pasa es que hay algunos que quieren darle importancia a todo, que cruzó la cuadra por la mitad de cuadra en vez de por la esquina también. Pero yo a eso no le doy ninguna importancia. Bueno, es un chusmerío. Una pregunta directa. Sí. ¿Usted cree que Ramos Padilla hace lo que hace en plena conciencia y que tiene un objetivo no jurídico y de búsqueda de la verdad, sino político, que es voltear a Stornelli, lograr su procesamiento y provocar un tsunami de pedidos de nulidades para que la causa de los Cuadernos vuelva por los aires? Y a mí me parece que es muy probable porque, y le voy a decir por qué, es algo que vengo machacando desde hace más de un mes. El juez tiene una causa pisada. Nosotros lo escuché decir eso. ¿Qué significa una causa? Claro. No se la quiere... se agarra de él como si fuera un talismán, como si se estuviera ahogando en el medio del océano y se agarra a una boya. Nosotros le pedimos la incompetencia porque los hechos de haber sucedido han sucedido en Dolores. Por ejemplo, este tema que usted me dice de la novia... No, en la ciudad. Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires, no en Dolores. No en Dolores, quiere decir. Bueno, eso es indudable. Perdón, no con jurisdicción en Dolores. Claro, no en Dolores. No en Dolores. No es del juzgado de Dolores, citan a Pinamar, como tampoco es el de Catamarca. Nosotros le planteamos la incompetencia. También se la requirió la inhibitoria un juez federal de Capital. Y lo que es más importante, no porque yo siempre insisto en esto, sea más importante el fiscal federal de Dolores, sino porque es el fiscal de Dolores, le dijo, usted no es competente en esta causa. Cuando a un juez le plantean una incompetencia, tarda, lo vengo repitiendo hasta el hartazgo porque trabajé en tribunales, entre 24 y 48 horas en sacarse encima una cosa que no es de él. ¿Para qué voy a trabajar inútilmente? Él hace más de un mes que la tiene. Usted dice que la quería tener. Hace más de un mes que la tiene y no resuelve por sí o por no. La incompetencia. Porque la pisó, por eso no es un término jurídico, pero es un término muy real. Pisó la causa, yo me quedo con la causa y mientras la tengo no me la pueden sacar. De nuevo, yo acá tengo a 3 periodistas que son abogados, están en Comodoro. Bueno, Facundo Pastor es abogado, Cecilia no, pero casi vive en Comodoro Pi. Y Hugo Machiavelli también creo que se va a instalar un catrecito en Comodoro Pi y en otras zonas. Pero yo le quiero preguntar desde
desde la, si usted quiere, ignorancia. Usted dice que el juez agarró la causa, la está alimentando y que no la quiere largar porque no tiene ningún interés jurídico real. O sea, no es honesto y dice, bueno, si alguien plantea la incompetencia, como yo he visto a muchos jueces como Comodoro diciendo, ¿usted creen que soy incompetente? Lo elevo a la Cámara, lo pongo a consideración o lo rechazo inmediatamente. Esto dice usted. Claro, él hace más de un mes que lo tiene. Está bien. Y no le veo sentido a seguir con esto. Bueno, después, yo seguí al juez que parece, desde el punto de vista formal, muy correcto y muy apegado al lenguaje del expediente. Ahora, a mí primero, por lo que dijo el juez en la primera comparecencia, primero parecía que había una extorsión de D'Alessio de Stornelli a un señor que se llama Pedro Echeve, no sé si se llama Pedro Echeve González, si es chacarero, no es chacarero, ya no sé quién es. La verdad que no. A mí en la jerga me parece que más está plantado para una operación, pero esto es una opinión mía. Bueno, después pasó de la extorsión a una cosa rara de inteligencia donde estaría Stornelli y ahora de ahí pasó a un detective privado al que Stornelli le pide que sea su exmujer. Yo no termino de entender. Es una... Pero además, todo esto, vamos a suponer... ¿Pero es así como digo yo o me estoy perdiendo algo de la película? No, y hay más. Pero vamos a suponer lo del detective privado, como lo dice usted, que yo no tengo el conocimiento pleno de esta ocurrencia y me parece una pavada. Pasó en Buenos Aires. ¿Por qué lo tiene él? Si esto pasó en Buenos Aires. Bueno, y ahora yo Todas las cosas que él tiene pasaron en Buenos Aires. Está bien. Él no es la aspiradora. A mí en un momento cuando se acuerda que vinieron estos israelíes o iraníes, yo en un momento pensé, esto lo va a agarrar Ramos Padilla también, porque todo lo quiere agarrar. Esto no es competencia de él. Está bien. Yo no digo que no haya cosas que investigar, tal vez. Usted discute pero por investigarlas en Capital Federal. Está bien. Él cree que si la causa va a Comodoro Pi lo va a tapar a las cosas. Y no es así. No, bueno. Comodoro Pi no es una sociedad de amigos. Ya Se sé. llevan a veces entre ellos bastante mal. No. Pero también puede pasar que en Comodoro Pi empiecen a meterse en los hilos de la causa. Seguramente. Y si descubren que, yo no sé, hasta ahora Stornelli está en rebeldía, y yo le voy a preguntar ahora sobre la rebeldía de Stornelli. Pero ¿y si resulta que Stornelli, que aparece como un supuesto espía junto con D'Alessio y otra banda, es el... Bueno, y si resulta que es el espiado, porque de hecho lo espiaron. Él es víctima. Si resulta que hay una banda que quiso voltearlo y que esa banda hizo espionaje e inteligencia contra Stornelli y otro, ¿no puede suceder eso en Comodoro Pi? Y si resulta que Ramos Padilla puede ser funcional esa banda... No sé, yo ya no me atrevería a aseverar públicamente cosas como esas. Tengo informaciones y rumores, pero por ser un abogado necesito tenerlo probado. Pero he oído cosas como la que usted me dice, pero bueno, y ahora no las puedo largar. A lo que sí puedo largar es lo que concretamente le digo. Ramos Padilla quiere quedarse con la causa. Sí. Ramos Padilla incluso está instruyendo, y además con que el fiscal que se opone está instruyendo causas... El fiscal de su propio juzgado, ¿no? Sí, no de su propio juzgado, de la propia competencia de Dolores, Curi. No es un dato menor que el fiscal diga... Le pregunto de nuevo para que entienda todo el mundo. Los fiscales en la provincia de Buenos Aires, ¿no son los verdaderos impulsores de la causa y los jueces los revisores? En Capital también. ¿Y por qué le impulsa a Ramos? Bueno, ahí está otra de las cosas que hay. En Capital Federal, en el Código Nacional, por llamarlo así, que también está en Mendoza, en Dolores, en donde sea, cuando es una cuestión federal, necesitan el requerimiento de instrucción del fiscal. En este caso, hay algunos temas que está investigando que no tienen requerimiento fiscal. Bueno, esto es nulo. Esta causa va a tener unas nulidades dentro de un tiempo, porque todo pasa, ¿eh? Sí. Estos momentos son muy difíciles. Sí. Son muy difíciles para Stornelli, son muy difíciles para mí. ¿Por qué? Sí, hay que estar en este baile, ¿eh? Usted dice porque ahora se tiene que ir a dormir a Dolores, tiene que viajar hasta Dolores y dormir porque se levanta mañana y está... Usted ya vive en Dolores. No, pero por la trascendencia que tiene esto. Está bien. Yo que recibía 17 llamados por día, ahora recibo 450. O sea, me altera
Sí. en mi grupo familiar. Y todo dentro de un ratito no lo va a llamar nadie más allá de sus amigos. Claro, familiares. dentro de cuando se arregle esto, sucede no me va a en la llamar Argentina. nadie. Esto es una noticia tapa la Pero boca. vamos a inventar algo para que me llame alguien, No, por favor, supuesto. ayúdeme. Pero quiero ir a esto. ¿Por qué le conviene a Stornelli declararse en rebeldía? Porque no quiere ser procesado y que esto impacte en la causa de los cuadernos. Si él se presentaba, indudablemente lo iban a procesar. No tengo ninguna duda. ¿Cómo sabe eso? Porque trabajo de esto desde hace toda la vida. Me doy cuenta, lo huelo. El juez no me lo dijo, pero me doy cuenta en las conversaciones. ¿Y si lo procesaban, qué pasa? ¿Está derecho? Si no, pero lo procesaban, tenía consecuencias terribles en lo que dice usted de los cuadernos. Jurídicas y políticas. Jurídicas, políticas y demás. Además, no darle el gusto a alguien que no tiene la causa. Es como ir a alguien que no tiene el tema en suyo. No, él no es competente en ese tema. Eso es lo que yo insisto. No es competente en este tema. Facundo, te está escuchando Rivas y tiene poquitito tiempo. Vamos. Bien, a ver, doctor, usted dijo recién, lo describió como una historia de amor. ¿Sí? Que no sé bien de ese tema, ¿eh? No sé mucho. Básicamente lo que está dentro del expediente es que el fiscal Stornelli le solicitó a D'Alessio que espíe de alguna manera a quien era la pareja de su ex mujer, un ciudadano llamado Jorge Cristian Castañón. Esa acción que usted describe como una historia de amor, esa acción no está vinculada con la causa de los cuadernos. No. Y en esa acción hay unos diálogos que lo comprometen mucho a Stornelli, doctor Rivas. Pero es que a mí realmente le digo, me parece una cosa trivial. Yo no le doy importancia, pero si usted le quiere dar importancia... Pero, doctor, en los diálogos hay un fiscal federal pidiéndole información a un supuesto espía y después hay una propuesta del fiscal federal solicitándole qué hacer con la información. A lo que el supuesto espía le dice, podemos meterle algo adentro de una valijita para complicarle la vida. Digo, si a usted no le parece eso grave, un diálogo entre un supuesto espía y un fiscal federal... me parece... No, es que yo, primero que no he leído todo eso que usted me dice, y una cosa es lo que diga D'Alessio y otra cosa que cuente con el aval de eso. No, eso está en la causa y forma parte de los WhatsApp. Yo no quiero discutir con usted ni polemizar. A mí me parece realmente... Somos todos grandes, una pajería lo que estamos hablando de este tema. Ah, nos faltaba un título. ¿Me repite ¿Qué le parece? Pajería. Una pavada. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No quería irme sin este broche de oro del punto de vista... Una palabra permitida. Congreso de la Lengua. Una palabra permitida. En la apertura del Congreso de la Lengua. Gracias, ¿eh? Muy por favor, un agradecido, gusto. Roberto Rivas. Ya nos sentamos con Luis Stornelli, ya nos sentamos con Federico Furiase, ya hablamos con José María Campagnoli, que de esto sabe mucho porque a Campagnoli hicieron lo querían, fue un topetazo desde el Estado, lo querían voltear fuertemente. ¿Por qué? Porque estaba investigando la barra brava y de repente le aparecieron una factura trucha, ¿viste esas cosas que aparecen en el que vos estás? Y lo quisieron voltear, o sea que conoce de operaciones para voltear. En un ratito vamos a hablar con Stornelli. Rápidamente. Con Campagnoli dije, perdón, son todos italianos en el Comodoro Pi. Perdón, ¿eh? Luis Tonelli también. No sé, Federico Furiase es el único que es en vasco-francés, ¿sería? ¿Eh? Sí, parece. ¿Y llegó Federico Furiase? Italiano. Italiano también, Federico Furiase. Tante grazie. Bueno, hablemos en serio 2 segunditos. Hay una grave crisis en la justicia y lo muestran... Y en la economía, y lo muestran las 2 noticias más relevantes y dramáticas de hoy. Hay una grave crisis en el país. Con el fiscal Stornelli, declarado en rebeldía, recién hablamos con esto con Rivas, y con el dólar casi a 45 pesos. Es que la Argentina está en una grave crisis. Grave crisis del sistema judicial, grave crisis de la economía. Lo de Stornelli es controvertido. Hay quienes piensan que el fiscal de los cuadernos hizo bien, como su abogado. Es decir, que hizo bien en no presentarse, que si se presentaba iba a quedar procesado en la Casa de los Cuadernos. Le iban a plantar un tsunami a la causa de pedidos de nulidades en base a ese procesamiento. ¿Lo entendés? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Facundo, Tonelli, vos sos abogado, ¿no? No, soy politólogo. Soy politólogo. El hermano menor. Yo no, eso no, bueno. Pero se entiende, ¿no? Cuando digo perfecto. Tsunami, bueno.
que el juez federal que lo investiga, interpretan los que dicen hizo bien Stornelli, Alejo Ramos Padilla, es funcional a Cristina y a su, esto lo digo yo, grupo de tareas. Que Stornelli está esperando que la causa que tiene Ramos Padilla en Dolores pase a Comodoro Pi, para que ahí probablemente se den vuelta las responsabilidades. Es decir, que pase el acusado, probablemente de espionaje ilegal, Stornelli entre otros, a espiado de manera ilegítima. Que pase el presunto delincuente, que pase Stornelli de presunto delincuente a presunta víctima de una banda de delincuentes. Y lo que piensan de esta manera, pero en especial los kirchneristas, dicen que es un papelón que Stornelli se escude en los fueros para no comparecer. Es una discusión legítima, ¿eh? ¿No? En Comodoro Pi, ¿no? Facundo se dice, bueno, che. Judicial. Bueno, presentate. Si vos tenés tu verdad, presentate. Yo lo admito hablando de honestidad intelectual, que Hipólito yo lo admito como algo a discutir. Discutámoslo. Campagnoli está, ahora se sienta. Bueno, también se lo quiero plantear. Discutamos, es algo para discutir. Ahora, que el argumento principal ese sea el de los legisladores kirchneristas, porque ese argumento de apariencia legalista, sea el de los senadores y diputados kirchneristas, no me deja de sorprender. ¿Por qué? No voy a ser como Rivas, no voy a llegar a... Por caradura, son unos caraduras estos tipos. No me deja de sorprender porque estos tipos son tan caraduras que son capaces de cambiar los argumentos de acuerdo a cómo le apriete el zapato y de qué equipo juegue ese día. Porque si los bloques de diputados y senadores del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, perdón, son los senadores y los diputados, ¿no? Sí, Lo que piden, sí. Todos juntos, piden que Stornelli se saque los fueros, dice, sacate los fueros, Stornelli, ponete a derecho. ¿Está bien? ¿No? Un argumento. ¿Qué deberían decir de los fueros de Cristina? Que le permiten andar por la calle muy suelta de cuerpo con 10 procesamientos, 5 prisiones preventivas, 2 pedidos concretos de desafueros en el Senado de parte de jueces y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 21 de mayo en un juicio oral. Directamente, bueno, si quieren que Stornelli vaya con el mismo argumento, que directamente Cristina toque mañana el timbre de Comodoro Pi, se quede ya a vivir a Comodoro Pi o a donde sea. Pero hay que analizar el contexto. Atenti, porque la guerra sucia contra los cuadernos y el ataque contra Stornelli puede salir para cualquier lado. Puede ser Pato o Gallareta. Porque no todo Comodoro Pi, pero una parte de Comodoro Pi, con los argumentos en la mano y con los expedientes, está alineado con la posición del fiscal. Y también me animaría a decir que Ramos Padilla podría pasar, si avanzan las causas de Comodoro Pi, de gran acusador a gran acusado. Hugo, Sí. tenemos información. No avancemos más por ahora porque hasta que no se plasmen los expedientes, no lo... Pero hay Hay al menos 3 causas en donde se investiga el rol de cada uno de los actores que intervienen en el expediente que hoy tiene Ramos Padilla, pero que tiene, como dijiste vos, su espejo, su correlato en Comodoro Pi, en 3 juzgados. O sea, puede pasar Ramos Padilla de juez probo y con exámenes con altas... Formalmente parece que es muy, muy inteligente, ¿no? Sí, al menos el examen que dio para el Juzgado Federal Electoral de La Plata quedó primero. Bueno, eso está bien, pero de juez probo y apegado a la ley, como alguien partícipe de una operación, o vamos a utilizar, no quiero utilizar partícipe porque es un lenguaje jurídico. Campagnoli, buenas noches. Buenas noches. Voy a utilizar el lenguaje del kirchnerismo. Funcional. ¿Viste que a todos le ponen funcional? Buenas noches, vos sos funcional, vos sos un gorila, funcional, ¿sabes esto? Bueno, yo podría pensar que Ramos Padilla es funcional. Concepto Politológico. politológico. ¿Estamos de acuerdo con eso? No digo que usted esté de acuerdo con eso, pero para el análisis lo pongo en el Funcional. análisis. Gracias. Y algunos pueden pensar que hasta está atacando de manera ilegal a Stornelli o al borde de la ley. ¿Junto con quién? Con D'Alessio, preso, Pedro Echeves. ¿Pedro Echeves? ¿O se llama Gonzalo o se llama Echeves? ¿O es un chacarero? ¿O es un tipo que... ¿Cómo se llama? ¿De qué está acusado? Servidumbre, reducción a la servidumbre. Junto con su hijo. O En Mar del trabajaba en Plata. Puerto Madero o trabajaba en el Hotel Panamericano. Tiene como... ¿Viste?
Es el hombre de las 1000 caras, Pedro Echevez. A mí me gustaría tomar un café, por lo menos. Si no viene acá, toma un café. Roberto Barata, también. Y otros amigos de Cristina Fernández, como Eduardo Valdés. Alguien que se enteró antes de cualquiera de nosotros de la decisión o de que la decisión de Ramos Padilla con respecto al expediente estaba en marcha. Él habló de operativo PUF. Y todavía el expediente casi no se había abierto, ¿no? No, para Bueno, nada. es raro esto, ¿eh? Bueno, ¿por qué lo sé? Porque las causas de Comodoro Pi, con las denuncias de Alicia Carrió y el propio Stornelli, me lo contó Hugo, se están moviendo. Y atente además porque el contexto donde se da la puesta en rebeldía, Stornelli está en rebeldía, es el peor momento judicial de Cristina. Con los 30 presos VIP que te presentamos ayer, alojados, pensando, maquinando, la mayoría en el penal de Seiza, con mucha plata, ¿eh? Y con mucho poder, manejando los botoncitos de una señal de cable desde la cárcel, ¿eh? Con pim, 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 ponerle este zócalo, ponerle este otro zócalo, y dispuestos a detonar lo que yo ya llamo el operativo Venganza. Desde el Ministerio de la Venganza, probablemente comandado por Moyano. Y que tiene como principales promotores, con plata, poder, Cristóbal López, Lázaro Báez, Amado Vudú, Luis Delía. No estoy hablando en el caso de Delía de Plata porque no sé, pero tiene poder de movilización. Y junto con ellos, abogados dispuestos a todo, ¿eh? Yo conozco a algunos de esos abogados. Son impresentables. Son tipos preparados para la guerra sucia, no son abogados profesionales del fuero. A ver, tienen matrícula, pero están preparados para todo. Te quieren ensuciar, se quieren meter en tu vida privada. Están dispuestos a trabajar con la peor mugre, a meterse con la vida privada tuya, mía, de cualquiera. Y el contexto en el que se da es esta grave crisis. Esta grave crisis. El sistema judicial es de una Cristina desesperada con razón porque teme que su hija la vayan a meter presa. Y sorprendida porque los jueces le exigieron que regresara de Cuba en 2 semanas. Yo espero que se presente. No soy quien para decir que no se va a presentar. Cristina siempre estuvo a derecho. Yo le doy, le presto atención a los antecedentes. Perdón, Tonelli, ahora vamos a hablar, pero una persona intelectualmente honesta, cuando no tiene datos, le presta atención a los antecedentes, ¿no? Se supone. No, sí o no. A ver, si Cristina se presentó, yo no la estoy defendiendo, pero si se presentó varias veces, si Florencia se presentó varias veces, no, bueno, ¿qué pensaste? Tengo que preguntar. Mira, yo creo que el título El país en crisis habla no solamente de la crisis en la justicia. Precisamente cuando hay una crisis como la Argentina, que es una crisis como de tormenta perfecta. ¿No? ¿Viste? La tormenta perfecta se juntan varios factores atmosféricos a la vez y se realimentan. Y acá tenemos una crisis económica importantísima y típica, por el otro lado del no peronismo, ¿no? Cuando el no peronismo está en el poder en general, a veces se queda sin dólares. Qué interesante lo que... Entonces, tenemos este contexto. Después tenemos la proximidad de las elecciones. Sí, y la incertidumbre, ¿no? Que genera. Bueno, ahí, Luis, la incertidumbre que genera. Si vos sabes que va a salir el 0, ¿le jugás al 32? Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando no está claro que gana el 0? Y entonces aparecen todos los que apuestan. Y se te animan hasta los enanos del jardín. ¿Qué es lo que está pasando? Perdón, no lo decís ¿No? ni por Facundo ni por mí, ¿no? No, claro. Yo me refería a los enanos del jardín. No, porque un día vino Luis Juez, perdón, Eso le pongo un no, poco de humor jamás. a la... Un día vino Luis Juez y dijo, podemos hacer un metegol. Habló del metegol, claro. No, por Pero favor. volvamos. Aparte, yo los mido por la estatura intelectual. Muchas gracias. Está muy bien. No, entonces, finalmente hay un problema que es una sensación, ¿no?, que es típica de las crisis, que es el comienzo de una idea de vacío de poder. Ahí está. Por supuesto que no hay vacío de poder todavía. No hay. Cuando hay vacío de poder, alguien lo toma. En el 2001, cuando el presidente se fue en helicóptero, alguien tomó el poder. ¿No? Finalmente supimos quién estaba ahí. Pero entonces, en la Argentina, la crisis erosiona la autoridad. Y bueno, y ahí estamos los argentinos. Qué buen concepto me diste. Me Ahí estamos los ayudaste con argentinos. la tormenta perfecta. Bueno, la tormenta perfecta es Cristina desesperada por lo que te dije, por lo de su hija, y porque, escucha esto, el próximo 21 de mayo va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados para responder las acusaciones en el primer juicio oral que deberá enfrentar en plena campaña electoral. Les digo porque esto es una cuestión fotográfica incluso, ¿eh? Campagnoli, usted corríjame que... O sea, juicio oral, ¿no? Hay un juicio oral.
En los juicios orales, los acusados, los que se sientan en el banquillo, no eligen dónde sentarse. No. Se pueden sentar uno junto al otro, muy probablemente. Quizá con un abogado de por medio, ¿es así? Sí, normalmente sí. Hoy me lo explicaba Cecilia. Cecilia, ¿cómo? A ver, ya estuviste en varios juicios orales. Sí. En este juicio oral, miren la foto. Y vos me decís después cómo se ubicarían. Es una foto muy poderosa en campaña. Cristina Fernández, con la foto en el banquillo junto a Lázaro Báez, en este juicio, obra pública, ¿no? Realidad obra 21 de mayo. Sí, 21 de marzo. Lázaro, al lado, en la izquierda, en la derecha, Julio Devido, José López, Santiago Carlos Kirchner. Uno al lado del otro. ¿Pueden estar al lado? Sí. Pueden estar al lado, pueden ¿Puede? tener un abogado, lo sumo Sí. de por medio, pero no más ¿Puede que elegir eso. Cristina decir yo soy expresidente y no me quiero sentar al lado de Báez? No, no puede. ¿Puede decir no me quiero sentar al lado de José López? Tampoco. ¿Puede decir no me quiero sentar al lado de Devido? No. ¿Puedo decir me peleé con Carlos Kirchner por un problema familiar, con el primo hermano del expresidente, no me siento ahí? No. ¿Estás segura? Sí. Bueno. Miren esa foto. Entre todos, yo no lo inventé, forman parte de una asociación ilícita, según el juicio de primera instancia, el juicio de instrucción, para robar dinero del Estado a través de la distribución discrecional de la obra pública. ¿Y por qué los K están tan apurados en voltear a Stornelli? Porque porque la caída de Stornelli eventual ensamblaría perfecto con la, gracias a Luis Tonelli, tormenta perfecta, la grave crisis económica que está sufriendo la Argentina, que hoy tuvo su expresión más dramática con la suba del dólar. Grave crisis económica que hoy llevó el dólar, avancemos, a 25. A 45, perdón. Ojalá. 25. El valor histórico más alto desde que... Ahora lo van a comparar, ¿no? Que está atrasado, pero el valor nominal histórico más alto de la historia. Porque esto significa, además, casi un 3% en un solo día de aumento, ¿no, Federico? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, 3%. Sí, es un 3% en un contexto donde tenés viento de frente de emergentes, riesgo político local, en línea con esta tormenta perfecta, y después más inflación esperada. Entonces, el dólar también ajusta. El problema es que en Argentina el movimiento del dólar tiene consecuencias más complicadas que el resto de los vecinos, en términos de inflación, crisis. Ahora me lo contás todo junto, así lo entiendo mejor. Bueno, yo te doy los datos duros. Se trata del 8º día consecutivo de aumento del dólar en la Argentina. ¡Wow! Además, el dólar subió el 16% en lo que va del año. Esto significa que está subiendo por encima de la inflación. Después Federico me dirá cuánto y en qué ritmo. Las causas de la suba de hoy parecen múltiples. Algunas las dijo Federico, yo te las voy a repetir, lo que leí. Una caída general de la moneda en el mundo, pero en especial la lira turca, el peso mexicano, el real de Brasil y, por supuesto, el peso argentino. ¿Peso argentino? Creo que el que más devaluó. La otra es eminentemente local, la tormenta perfecta. Porque la incertidumbre sobre el resultado electoral de octubre hace que cualquier inversor en el mundo que posea bonos argentinos, hoy me lo explicaron tan sencillo, Julieta Terrés, te agradezco, en la radio, me dijo, mira, no es que son todos, en el mundo hay esparcido bonos argentinos, ¿no? Entonces lo puede tener un jubilado, vos, yo, o uno que está, qué sé yo, un fondo afuera. Pero lo puede tener un ahorrista de, no sé, de Mozambique, qué sé yo. Las viudas escocesas. Exactamente, por ejemplo. Y esos bonos están atados a los compromisos de pago de la deuda. Y hay mucha gente tratando de sacárselo de encima ante la posibilidad de que Macri no sea reelecto. Pero aquí también hay que detenerse en el contexto, ¿eh? ¿Hasta dónde es efectivo que el presidente siga con este discurso contracultural, con frases tales como hay que aguantar? Tenemos todo que aguantar. Tienen ustedes que aguantar. Nadie en este mundo la tiene fácil. Todo lo que dijo hoy. Si no me creen a mí, crean al mundo. Crean a los presidentes de China, de Francia, de Alemania, los reyes de España. Tenemos que seguir en el mismo rumbo. No podemos tomar atajos. Basta de soluciones fáciles, no hay magia. El presidente tiene un gran problema, el gobierno tiene un gran problema. El grave problema es que su discurso no contiene el elemento de la esperanza. Y tampoco dice a dónde quiere llevar al país, dónde va
¿A qué puerto vamos? ¿A qué aeropuerto vamos? ¿A qué estación de micro, de subte o de tren? ¿Mm? Eso genera mucha zozobra y mucha angustia, porque no se ve esperanza. Pero tiene otro problema, que cada vez que el gobierno dijo, estamos bien el segundo semestre, prometió tanto que el exceso de expectativa es también contraproducente. Porque Macri lo viene haciendo desde hace tiempo, desde la campaña electoral, y muchas de las promesas, desgraciadamente, una a una se fueron incumpliendo. Y muchas expectativas en estos más de 3 años de gestión se cayeron a pedazos por el peso de la realidad. Y también por cuestiones externas, que vamos a hablar, la sequía y todo eso. Hay una frase de 2 palabras resumida en la demanda del albañil que le suplicó, hagan algo. Y la gente le está pidiendo al gobierno que haga algo, que no me comente más las noticias como si fuera el presidente o un ministro, un periodista más. Yo sé que no es fácil, pero les recomendaría, la primera recomendación con humildad que le hago es no comenten las noticias como si fueran un periodista más. Voy a hablar con Campagnoli, después voy a hablar con Luis Tonelli y después con Furiase. Pero atención, que hay novedades en el caso Stornelli. Hugo Machiavelli, dale. Luis, el destino de Stornelli, el futuro del fiscal federal, está en manos de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal. Mucho se habló sobre este tema, pero nosotros vamos a explicar cuáles son los pasos que se tiene que dar desde la Procuración, los pasos técnicos, legales, los pasos del derecho, con respecto a la situación de rebeldía del fiscal. Por un lado, mirá, recibe el expediente de Ramos Padilla, todavía no lo recibieron en la Procuración General, donde declaran la rebeldía del fiscal. Notifican a Stornelli para que haga su descargo. Desde fuentes cercanas a Stornelli dijeron que el sumario que llevan en la Procuración es alimentado casi a diario por el fiscal. Pero fíjate los pasos que dan ahí, porque hay un sumario allí que va a ser alimentado justamente por esta declaración de Stornelli. Más pasos que se van a dar para saber el futuro del fiscal Carlos Stornelli. El sumario va a un consejo evaluador compuesto por 5 fiscales federales de Comodoro Pi. El consejo evaluador determinará si Stornelli puede ir o no a un jury y también si le pueden quitar sus fueros. El procurador, nadie, ni siquiera el procurador, avala la decisión, pero no puede sacarlo de la causa de los cuadernos. Nadie puede sacar al fiscal Stornelli de la causa de los cuadernos. Van a blindar la causa de los cuadernos. Bueno, exactamente. Campagnoli, derecho viejo, vamos, si no hay problema, ¿no? Es una... ¿Ramos Padilla está actuando bien o hay olor a que quieren voltear la causa de los cuadernos? Bueno, evidentemente la intención de esmerilar la imagen del fiscal, de quizás la causa más importante que tiene o que tuvo en la historia de la justicia de este país, da ciertas suspicacias como que no ha resuelto la cuestión de competencia, que es algo muy claro y muy fácil y que se resuelve rápidamente, y se ve cierto apuro en llamarlo indagatoria y generar esta rebeldía que tiene un efecto mediático mucho más grave que la realidad. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Hay más ruido de medio que...? Bueno, a ver, la imagen de un fiscal rebelde es una imagen que pega fuerte, pero en la realidad esto es una carrera larga. Sí. Primero porque es como que recién está empezando la cuestión, dado que el Consejo Evaluador tiene que expedirse, Stornelli tiene que hacer su descargo, y el expediente todavía ni siquiera llegó a la Procuración. Es más un reality porque va creciendo, ¿vio? A ver, los medios en la casa, la cámara, ahora aparece la exnovia, van largando de a poquito, aparece la exnovia. En todo caso, los cuadernos son una novela, pero son una novela con declaraciones reales de arrepentidos que dicen, yo coimié, la guita me llegó acá, los bolsos están acá, distinto, ¿no? Yo creo que la realidad, más allá de la rebeldía y de los pasos que dé el juez de Dolores, lo cierto es que la posición de un fiscal X, hablando en abstracto, de defender su investigación, de defender su investidura, que es para eso que los fiscales tenemos fueros, es muy importante. Yo creo que no se puede entregar una investigación así semejante por las presiones. Los fiscales estamos acostumbrados a recibir todo tipo de presiones. Yo entendí que mi función como fiscal merecía que yo enfrente un juicio político para defender
mi investigación, para defender a mi equipo de trabajo. Pero usted intentaron procesarlo y usted evitó. ¿Usted estuvo en rebeldía? No, yo en una oportunidad un juez federal quiso indagarme, yo entendí que era un juez injusto, yo planteé su recusación, fui a todas las instancias, por supuesto que es una cuestión que demora, y cuando el juez me apercibió a mí con ordenar mi inmediata detención si no iba a la indagatoria, planteé un habeas corpus. Planteé que esa amenaza era ilegal, entendí que la amenaza a un fiscal que tiene fueros y por lo tanto no puede ser detenido sin un procedimiento de juicio político previo, sostuve que era una amenaza y que era un exceso y una cuestión que merecía una sanción por ilegal. Planteé el habeas corpus, el juez de primera instancia no me hizo lugar, después la Cámara sí me hizo lugar y consideraron ilegal la medida del juez que quiso apercibirme con detenerme. Y después con la Corte me hizo lugar a la recusación, y la después ganó. vino otro juez y yo fui a la indagatoria porque entendí que este juez podía... había desaparecido el temor de imparcialidad. Y en el caso de la investigación que estaba haciendo, como se metió con Baez, lo que hicieron, le quisieron pegar un topetazo y correrlo, ¿no? Bueno, esto es una cuestión también que marca una diferencia de épocas. A mí me suspendieron de un día para el otro. Yo me enteré de que el día que yo me entero que el Consejo Evaluador estaba ya decidiendo, a mí no me dieron la oportunidad de un descargo, yo me presenté ante la Procuradora para que me escuchen por lo menos. Y a mí sin escucharme me suspendieron. Bueno, todo eso ahora es distinto. Ahora se va a formar un expediente, según tengo Usted es entendido. Stornelli y con los elementos de Stornelli, ¿qué, hace lo mismo que Stornelli? No sé, porque no soy Stornelli y no conozco todos los elementos. Yo sí sé que mi deber como fiscal es defender mi investigación, cuando yo creo que mi investigación es importante y merece la investigación incluso correr riesgos, tanto físicos como laborales. Y yo creo que es un deber. ¿Físico? Bueno, puede ser, puede darse. O sea, no, acá tenemos un fiscal muerto, ¿o no? Lo que yo digo es que entiendo yo, y es mi opinión personal, que el deber del fiscal, el servicio público que nosotros brindamos, abarca también defender nuestra investigación. Porque nadie puede discutir que la causa de los cuadernos es una causa muy importante que ha develado una trama de corrupción importantísima como ninguna otra. Para mí la y más además, importante de la historia argentina. es una ¿no? causa que tiene 53 personas que confesaron un delito de corrupción con su abogado al lado. Ahora van a poder decir lo que quieran. Fotocopias no son, ¿no? Pero los abogados que tenían al lado son todos abogados, como decimos en la Fiscalía, de papel grueso. Abogados de nombre y con mucha experiencia. ¿Papel grueso le dicen eso? Claro, porque presentan sus escritos, son estudios importantes. Esas confesiones. Perdón, papel grueso porque el papel grueso pesa más gramaje. Claro, porque son papeles finos, Claro. de buena Para calidad. no decir que no son que como también las hojas que usamos Para- nosotros. Para no decir que también cobran honorarios millonarios, ¿no? Por supuesto, pero Eso más lo allá digo de yo. eso, porque cada uno tiene derecho a cobrar por su trabajo, pero lo que yo quiero decir es que es muy ingenuo pensar que una persona confiesa un delito delante de su abogado, eso lo homologa un juez, lo que hace el juez a su vez lo convalida la Cámara, hay procesamientos, prisiones preventivas, gente detenida y hasta donde yo sé, por ahí hay cosas que me he perdido, no ha habido ninguna sanción de nulidad o cuestionamientos ni revocaciones Claro, en la causa de los cuadros. O sea, es una causa con peso, es una causa importante y entonces cuando uno está con la soga al cuello, la única que le queda es atacar al verdugo, atacar al acusador, atacar al fiscal. Entonces, creo yo que yo no puedo decir que haría en el lugar de Stornelli. Yo puedo decir lo que he hecho yo, que es defender mis investigaciones y defender mi Le hago investidura. una pregunta. Hay versiones que dicen que los mismos integrantes de, algunos le dicen banda, del grupo, que lo está atacando Stornelli o queriéndolo acusar, ¿tiene alguna coincidencia con quienes lo quisieron atacar a usted? Es posible, no lo sé, no me consta, es posible. A ver, lo cierto es que Porque, es gente perdón, poderosa. Es gente poderosa. Y la gente poderosa... Detrás de su problema estaba Baez. Detrás de su persecución estaba Baez. Es posible, sí. Bueno, y detrás de esto están los abogados O sea, de Baez. las personas que me acusaban a mí, que declararon en mi contra en el juicio, eran abogados y personas vinculadas a Baez. ¿Qué Esos queda mismos uno? que están presos ahora. ¿Algunos nombres para saber? ¿Para recordar? Yo... Son muy malos para los No, para las caras no, pero para los nombres sí.
No me sale. No hay problema, no hay problema. Le voy a hacer una pregunta. Yo sé que usted tiene... Sus amigos, son pocos y está bien. No creo que sea amigo de Stornelli, ni de muchos, ni de los jueces. ¿Usted le cree a Stornelli? ¿Cree en la honestidad de Stornelli? Yo creo que Stornelli ha hecho un trabajo muy importante junto con el fiscal Rívolo. Stornelli es un fiscal con mucha experiencia, es un fiscal, una persona de tribunales de muchos años, fue funcionario de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Me parece que es una persona íntegra, me parece que es una persona que ha arriesgado mucho en este trabajo y los riesgos muchas veces tienen consecuencias, pero nosotros, los fiscales, hacemos un juramento, ¿no? de defender la Constitución, defender la ley, y ese juramento se pone a prueba en casos como este. Gracias, Campagnoli. Atención, Facundo, que ahora me voy a hablar con los otros invitados. Avanza la denuncia contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Mira, Luis, venimos siguiendo de cerca qué va a pasar. Si bien venimos contando que los números del oficialismo no le están dando como para poder avanzar, sí se ordenaron medidas de prueba contundentes para poder, de alguna manera, mantener por lo menos viva ese pedido en el Consejo de la Magistratura. Fíjense detalles que sucedieron en las últimas horas. Primero, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo, que es obviamente la que tiene el caso Ramos Padilla, solicitó versión taquigráfica, pidió el audio y el video de la exposición ante la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, aquella presentación del 13 de marzo, y una copia completa de la causa de Alessio. Pero acá te aclaro algo, Luis, y con esto cierro. Este tercer punto fue muy polémico porque varios de los consejeros jueces dijeron una cosa es la causa y otra cosa es la causa más la documentación reservada de la causa. Por ahora van a remitir la causa y van a excluir de la solicitud la documentación reservada. Muy bien. Cecilia, ¿me aguantás un poquitito? Porque hay novedades en las causas cuadernos, aunque sean un segundito, después me las das. A ver, Tonelli, los últimos minutos para comprender y redondear. Política y economía hacen la tormenta perfecta. Y vos hablaste, vos tutear, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí. Hablaste de algo que me preocupa, de generación de vacío de poder. ¿A quién le conviene? ¿Y hay cierta generación? Cuando hubo vacío de poder en la Argentina y hubo catástrofe, hecatombe, política, ¿quién asumió? El peronismo. Ok, 89 y 2001. Podemos decir casi que cuando hay catástrofe, cataclismo político, el peronismo llega al poder y se unifica, no antes. No, porque repetime vos escuchás algunas teorías que dicen, no, el peronismo está dividido, entonces que se ahonde la crisis es poco probable. No, todo lo contrario. El peronismo no estaba unido en el 2001. Vos fíjate que se unió recién cuando Cristina Fernández le gana a Chiche Duvalde en 2006. 2005, en el 2005. 2005. La legislativa del 2005, porque 2003 después de 2 años el peronismo va dividido en 3. Entonces, no es que el peronismo se unifica y a partir de ahí tenés... Interesante, ¿eh? Vacío. Primero se tiene que dar el vacío de poder. ¿El vacío de poder por qué se da? Bueno, porque la situación era muy complicada ya cuando asumió el gobierno. Y el gobierno, vamos a decir así, técnicamente canchereó. Me parece que subestimó la situación y sobreestimó sus capacidades. Uriase es muy técnico, pero también está haciendo así con la cabecita. ¿No? Y entonces ahí, yo la verdad que el gradualismo en términos de ajuste, no es materia mía. Pero sí, la cuestión de haber postergado reformas estructurales que son las verdaderas señales a los inversores de que vas en serio, Luis. Por una cuestión que aquí en la Argentina no podemos resolver, que es que por la gobernabilidad coyuntural vos te gastás todo el dinero y no te queda nada para la inversión y el cambio real de la Argentina. Esa está siempre la misma. Esa decisión política fue equivocada. Esa decisión hay que estar ahí, yo reconozco todas, pero me parece que el gobierno pensó que con solamente los ojos celestes y con ir a Davos, el país había cambiado. Porque presupuso el cambio cultural, ahora lo está pidiendo. Pero ¿te acordás que decía? Cambiamos. No cambiemos y ahora es aguantemos. Y además no dijo claramente el tipo de crisis que venía, la envergadura, porque pero ya se había vivido esto. Sí, Lo que pasa es que bueno, eran cosas de radicales. No, esta es cuestión del país. Está claro, tormenta perfecta. Federico, háblame de por qué llegó el dólar a estar como está hoy y qué se puede esperar del futuro, el futuro financiero, el futuro económico. Tenés tus minutos, perdón que te hice esperar, pero... Ningún problema. Fíjate el círculo vicioso en el que está el gobierno, ¿no? El riesgo político
¿Incertidumbre política? Incertidumbre política, que Cristina Fernández de Kirchner se presente y entre eventualmente en un balotaje. Eso es riesgo político. Lo que vos explicabas muy bien, pasa inmediatamente factura en dólar y riesgo país. El mercado te baja el pulgar. ¿Es directo eso? Ese riesgo político, hoy que está además amplificado por hay viento de frente en todos los países emergentes. Entonces, eso... ¿Tiene algo de razón el gobierno cuando dice sequía, los países emergentes, la crisis comercial con China? Eso afecta, pero eso está montado sobre desequilibrios estructurales de la economía argentina y sobre un riesgo político muy importante. Y un mercado financiero chiquito así muy Un mercado financiero chiquito que con posiciones fuertes de fondos de afuera te pueden complicar el dólar. Pero el riesgo político hace que el mercado te baje el pulgar. La bajada del pulgar del mercado, pasando factura en dólar y riesgo país, te complica en la economía real. Porque eso es... El Banco Central tiene que subir las tasas, se corta el crédito, más dólar es más inflación, caída del poder adquisitivo del salario, y una economía más dañada te vuelve a amplificar el riesgo político. ¿Quién lo capitaliza? La oposición. Entonces, y paradójicamente el gobierno, la estrategia política es polarizar con Cristina, que es el punto inicial de este círculo vicioso. Ahora, eso complica mucho en lo que es la ancha avenida de la zona de no intervención, donde el Banco Central, desde el piso, que es un dólar de 38, 39, al techo, que es un dólar de 50, no puede vender un dólar. Solamente tiene que pelearla con tasa de interés y eso... Bueno, y ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vimos corcovear el dólar sucesivos subas en 8 días consecutivos. Un poco más alto que la inflación. Algunos dicen, todavía se tiene que acomodar porque... La pregunta es, ¿hay peligro de corrida? No me contestes, por favor, me esperas un segundito nada más. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperas. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. ¿Puede haber corrida mañana, pasado mañana? No, yo creo que de corto plazo, digamos, el gobierno está esperando que lleguen los dólares de la cosecha a partir de abril. Mediados de abril el Tesoro va a estar vendiendo 60 millones de dólares por día, esos dólares del fondo que lo tiene que usar para hacerse de pesos y financiar necesidades de pesos. El riesgo está si tenés el riesgo político, ¿no? Si Cristina se presenta y el mercado espera que vas a un balotaje, podés tener tensión cambiaria. Es verdad que hay menos pesos que se pueden ir a dólares, hay un tipo de cambio más alto, esos son menos pesos en términos de dólares. O sea que no hay alto riesgo de corrida. Hay un riesgo, pero más determinado en lo político, pero va a haber volatilidad de dólar y de tasa de interés. Y una cosita rápida. ¿Cómo no, el dólar se movió más que la inflación, pero cuando metemos la inflación de abril, que va a estar cerca del 4%, al dólar de hoy, dólar e inflación se movieron parejito. Le va a empatar. Algunos dicen, sin corrida, aún con todo este balurdo, finito puede ser reelecto Macri. ¿Es una locura eso? No. Si no hay catástrofe, el peronismo está dividido. ¿Sabes cuando Margaret Thatcher le preguntaron, te acordás, cuando se dio la unificación de Alemania, no antes? Le dijeron, ¿qué opina de la unificación de Alemania? Dice, a mí me gusta tanto que yo prefiero 2 Alemanias, ¿no? Macri tiene que decir, a mí me gusta tanto el peronismo que prefiero 5, ¿no? Entonces, que florezcan 1000 flores. Que florezcan 1000 flores, ¿no? Vos fíjate que si no hay catástrofe, el no peronismo tiene posibilidad. Muy bien. Muy redondo, quedan contratados para el programa. Muchas gracias, muchas gracias. La falta el caché, ¿no? De lunes a jueves, 4 días caché. ¿En pesos o en dólares? En pesos somos nacionales. Este partido electoral hay que verlo en dólares. Ok, bueno. Es economista. En plazo fijo. Quédense viendo hoy Checopar. Hasta mañana.